Airbnb nació de la obsesión de ser empresarios de tres amigos que no iban a llegar a fin de mes. Brian Chesky y Joe Gebbia estudiaban diseño industrial y sabían que se iba a realizar un congreso de diseñadores cerca de donde vivían en San Francisco. Vendrían miles de personas, por lo que los hoteles estarían llenos, así que le pidieron a Nathan Black-Harsig que creara una página web en una plantilla gratuita de WordPress donde ofrecieron sus 3 camas inflables, desayuno y compañía para visitar restaurantes y lugares turísticos de la ciudad por ese fin de semana. Lo llamaron Air Beds and Breakfast, jugando con la expresión inglesa Bed and Breakfast para referirse a los pequeños hospedajes. Ganaron $1000 y para el siguiente evento importante en la ciudad convencieron a la gente que alquilaran sus colchones inflables a través de su página y pese a la duda razonable de las personas, su idea fue un éxito. La gente que ofreció sus colchones inflables y los usuarios estaban bastante satisfechos, pero al acabarse el evento, nadie contrataría sus servicios. Convencidos que su destino era emprender, ese mismo año, en plena campaña electoral de 2008, decidieron reembalar el cereal más barato que encontraron en cajas con diseños tanto del Partido Demócrata como Republicano en la Convención Demócrata de Denver, y a los votantes les encantó. Compraban las cajas a precios muy inflados, pues lo vieron como coleccionables y hasta tuvieron repercusión en los medios, pero como ya les había pasado, quedaron sin negocio una vez acabaron las elecciones. Seguían pensando que había oportunidad en el negocio de alquilar las camas inflables de otras personas, pero no tenían capital suficiente para llevar la idea a cabo. Impresionado por las cajas de cereal, la aceleradora Y Combinator los aceptó en su programa de financiación inicial. Paul Graham, cofundador de la incubadora, les dijo: If you can convince people to pay $40 for $4 box of cereal, maybe you can get strangers to stay in other strangers' homes. En su primer año consiguieron el presupuesto para crear una página moderna, presencia internacional, invertir en publicidad y contratar a fotógrafos profesionales para ayudarles a los anfitriones a promocionar mejor sus espacios. Sí, sabían que para crecer no se podían limitar a colchones inflables, tenían que permitir a la gente alquilar el cuarto o el departamento entero por días. Es por esto que acortaron su nombre a Airbnb. Los anfitriones ofrecían desde casas del árbol, glampings y cabañas temáticas hasta castillos, y los viajeros encontraron la forma de obtener experiencias más auténticas e inmersivas para aprender de la vida de los locales. Contaron también con el momento indicado, ya que después de la crisis inmobiliaria de 2008, a muchas familias les venía bien un dinero extra por alquilar sus espacios, y a los viajeros encontrar otra forma de ahorrarse los costos de viaje. Los medios empezaron a vender la narrativa que este nuevo estilo de negocios arrasaría con la industria hotelera. Estaban creciendo 10 veces más rápido que las cadenas hoteleras más grandes y su popularidad cada vez era mayor. Pero, ¿qué tan cierto era todo esto? ¿Podían acabar con toda una industria que se había consolidado en el tiempo? De no ser así, ¿al menos eran un nuevo estilo de negocios? Antes de seguir, quiero darles las gracias por ayudarnos a llegar a nuestros primeros 500 suscriptores. Si no se han suscrito, ¿qué esperan para seguir conociendo del mundo de los negocios con nosotros? Dicho esto, continuemos. Con el éxito de Airbnb, crecían sus problemas. Para empezar, la seguridad. Empezaron a conocerse casos de propiedades que eran vandalizadas y sus muebles usurpados. Eran habituales las quejas de anfitriones que no podían controlar la cantidad de personas que en realidad se quedaban en los lugares. Y aunque puede argumentarse que la empresa no tiene responsabilidad, los anfitriones empezaron a sentir que no habían garantías para su negocio. Eventualmente la empresa creó un fondo para reparar a los afectados y autorizaron cobrar cuotas de limpieza y servicios adicionales para beneficiar a los propietarios. Pero no terminaban con un problema cuando saltaba a la vista otro, la legalidad de su operación, ya que en muchos países los negocios de economías colaborativas como Uber, WeWork o Airbnb estaban de facto prohibidos y se envuelven en líos fiscales por evasión en la mayoría de los países donde tienen presencia. En el transcurso de la última década han logrado establecerse como un negocio regulado en muchas partes del mundo y con ello la obligación de pagar impuestos. Todas las soluciones a sus problemas derivaban en la misma consecuencia: el usuario final tendrá que pagar más por el servicio, y la ventaja con la que nacieron de prestar un servicio económico a los usuarios se iba esfumando. Si bien crecían sus ingresos, sus gastos eran cada vez más grandes en la búsqueda de abarcar más servicios como ofrecer eventos y experiencias, pero al llegar la pandemia, esto significó $1.000 millones en cancelaciones de reservas, lo que hizo entender a Brian que siempre es más práctico enfocarse en el producto estrella que intentar abarcar demasiados mercados. Al menos ellos no tenían que sufrir con los costos de los inmuebles como si lo hacían los hoteles. Falso. Las grandes instalaciones de los hoteles necesitan años entre su planeación, permisos, construcción, reclutamiento del personal y puesta en marcha, y sus costos de funcionamiento son enormes. Esto los obliga a realizar inversiones muy grandes con retornos de capital a largo plazo, lo que no hacía escalable este tipo de modelo. Lo que hicieron los grandes hoteles fue franquiciar el negocio. Alguien más se encargaría de la puesta en marcha y la inversión, mientras que la cadena hotelera se encargaría de la publicidad y la administración de los mismos. La apreciación de los terrenos y las ganancias de la operación sería de los propietarios de los hoteles, a cambio de
un porcentaje de los rendimientos del negocio para las cadenas de hotel. Marriott, Hilton y Decameron obtienen sus ganancias de las regalías de los franquiciados más que de las habitaciones que ponen a disposición de los viajeros. Airbnb no puede ser disruptivo si hace el mismo tipo de negocio que la industria que dice cambiar. Por otro lado, el venderle al público la experiencia de viajar y quedarse en otro tipo de lugares a los tradicionales hoteles era muy llamativo para la creciente ola de nómadas digitales. Pero es importante aclarar que aunque a mucha gente le gustaría, la mayoría de las personas no tiene este estilo de vida. 2/3 de los viajeros de todo el mundo se trasladan por trabajo y prefieren la comodidad de las cadenas de hoteles con servicio al cuarto, donde no tienen que preocuparse del aseo de las habitaciones y contarán con personal dispuesto a ayudarles 24/7. Inicialmente Airbnb se presentaba como una opción para ganar un dinero extra a personas que tuvieran un cuarto o una propiedad, pero datos de la misma compañía muestran que la mayoría de beneficiarios del negocio son grandes conglomerados inmobiliarios. La mitad de los anfitriones registran en la plataforma más de una propiedad y los participantes principales manejan entre 9 hasta 247 propiedades enlistadas en la plataforma. Y con este auge de jugadores, los más perjudicados son quienes necesitan los alquileres a largo plazo, pues cada día tienen menos opciones y con la escasez las propiedades disponibles ahora son más costosas. Airbnb sigue creciendo y llegan más propiedades enlistadas, pero la cantidad no es calidad. Incluso el exceso de inversión y el valor de la compañía suelen opacar el hecho que no ha tenido su primer año rentable desde que nació la empresa. Airbnb sigue siendo una idea brillante, pero puede que no sea suficiente para hacer el gran negocio que ha prometido ser. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete y sigue aprendiendo de negocios con el video que te dejamos acá. Chao, chao.